Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar qué es lo que pasaría si finalmente el Congreso acuerda, ojalá, que las elecciones sean para el 2023, cómo serían los procesos, qué reformas constitucionales tendrían que acompañar este texto sustitutorio, si es que esto se realizaría. Bueno, estamos acompañados de Percy Medina, él es jefe de la misión en Perú de IDEA Internacional, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Primero, antes de empezar con el tema de fondo, ¿qué le parece o qué impresión le da el mensaje de Dina Boluarte y todo lo que se viene viendo al interior de nuestro país, más la actitud que tiene el Congreso de la República? Bueno, creo que es un llamado de atención al Congreso que es necesario, pero que en la práctica no tiene la fuerza que tendría el señalar que si no se diese, se va a producir una renuncia, ¿no? Lo que ha hecho la presidenta es que si el Congreso no se pone de acuerdo, mandará un proyecto de ley, que ya hay proyectos de ley en este momento, o que hará unas propuestas en relación con el próximo Congreso. Creo que lo que se requiere es una decisión concreta del Congreso para adelantar las elecciones y eso solamente se puede dar sobre la base del convencimiento de que es insostenible que tanto Congreso como gobierno culminen el mandato para el que han sido elegidos o incluso quizá que lleguen a mediados del próximo año. Entonces las elecciones tendrían que hacerse este año para producir una transición a inicios del próximo año. Claro, y en esa responsabilidad, porque es una responsabilidad compartida, el Congreso y sus bancadas están divididos, porque mientras unos han votado hoy por la reconsideración y han pasado con las justas 76 votos, ¿no? Para que este proyecto de ley para las elecciones del 2023 se debata, hay otros sectores de izquierda que están condicionando este adelanto de elecciones a una asamblea constituyente. La crisis es de tal magnitud que requeriría decisiones eh, muy desprendidas y pensando en el país, ¿no? Todos los actores tendrían que ponerse a pensar que en una circunstancia en la que se pierden vidas humanas, hay una gran conflictividad social, mucha incertidumbre, lo que se requiere es que los actores políticos se pongan de acuerdo y fijen una fecha para las elecciones, que es el principal camino para salir de esta crisis, que es mucho más profunda que quién gobierna o quién está en el Congreso. Pero el establecer elecciones que renueven al Congreso y al gobierno abriría un camino de salida. Así que es indispensable que los actores políticos se pongan de acuerdo sobre eso, anuncien una fecha concreta y que a partir de eso empiece a desarrollarse un cronograma electoral. No podemos estar en este nivel de incertidumbre, no saber si se llegará o no se llegará a los votos, si es que se aprueba en primera votación, si se conseguirán los votos en segunda votación, en fin. Creo que es muy importante que haya un pronunciamiento de las fuerzas políticas que son las que tienen el encargo de representar a la ciudadanía, de articular intereses y negociar. En ese sentido, ¿cómo sería, no sé si usted lo evalúa así, cómo sería el proyecto de ley para las elecciones del 2023? ¿Cuáles serían las recomendaciones y bajo qué reformas debería ir acompañado? Bueno, el Congreso lo que tiene que hacer es una reforma constitucional en primer lugar para cambiar los plazos. Los plazos tienen que ver con la fecha en que los elegidos asumirán funciones. La Constitución establece que se hace el 28 de julio del año de la elección. En este caso tendría que ser una fecha distinta. Si las elecciones logran hacerse en el segundo semestre de este año y hay tanto congresistas como gobierno electo para diciembre, pues asumir el 1 de enero. Esa es una fecha que se ha barajado. Eso supone una reforma constitucional en cuanto a fechas de asunción. Hay que establecer el periodo que durará ese mandato. Hay que establecer la fecha en la que se realizará la primera vuelta y a partir de ahí hay que hacer algunos ajustes legales, eso ya no es de carácter constitucional, pero ajustes legales para que los plazos calcen, porque lo normal es tener
9 meses entre que se convoca una elección y se da la primera vuelta. En este caso, probablemente no haya 9 meses para hacerlo, por lo tanto, habrá que ajustar los plazos y esos plazos rigen para el cierre del padrón electoral, para el cierre de registro de organizaciones políticas, para el momento a partir del cual ya no se pueden modificar las normas electorales, etcétera. Entonces, todas esas modificaciones de carácter legal van a tener que ser hechas también por el Congreso una vez que se apruebe la modificación de carácter constitucional. Y estas modificaciones deben ir acompañadas con otras reformas constitucionales, porque en el Congreso se está evaluando, por ejemplo, eh, este proyecto de ley, o mejor dicho, esta ley que el Tribunal Constitucional declaró en su momento como inconstitucional, que es que los sentenciados por terrorismo, por narcotráfico, por delitos graves, no postulen a la presidencia de la República. Bueno, había la ilusión de que se pudieran hacer bastantes reformas, incluida la bicameralidad. Creo que no va a haber votos para una reforma significativa, por lo tanto, hay que hacer una reforma mínima. Quizá sí haya condiciones para una reforma constitucional que impida que las personas condenadas por delitos graves puedan postular. Para eso habrá que hacer una reforma cuidadosa, que no sea excesiva, que sea prudente, que nos cuide de los casos extremos, graves, pero sin significar un recorte de los derechos ciudadanos que resulte inaceptable a la luz de lo que el propio texto constitucional señala sobre la pena y el cumplimiento de las penas, ¿no? Así que si el Congreso logra los votos para eso, esa quizás podría ser la reforma que podría pasar. Pero si no, quizá vamos a un proceso electoral con las mismas reglas que hemos tenido el 2021. Y se corre el riesgo de que cometamos, digamos, los mismos factores o se proceda a los mismos factores que intervinieron en la anterior elección, ¿no? Lo cual polarizaría. Lamentablemente Tendríamos, sí, pero hay otros mecanismos que no son la reforma legal para mejorar las condiciones del proceso electoral, ¿no? Si se nos cierra la puerta de la reforma legal, hay que pensar en otros mecanismos, como por ejemplo la presión sobre los partidos para que no pongan candidatos o candidatas con problemas judiciales, con antecedentes, la presión pública también para que el financiamiento de las campañas sea transparente y que no entre dinero que esté vinculado con la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de personas, etcétera, ¿no? O las economías informales a un paso de las economías ilegales. Creo que ahí hay una tarea también de la sociedad. Si se cierra la reforma política como opción, hay que ir por otros caminos que son la fiscalización social del proceso electoral. y en esta fiscalización social también podría ingresar el Jurado Nacional de Elecciones poniendo quizás más normativas. El Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación por mandato de la Constitución y la ley de fiscalizar el proceso y algunos elementos pueden estar en su campo, ¿no? Por ejemplo, creo que las autoridades electorales pueden hacer una labor más amplia en materia de identificación de las noticias falsas que circulan en los procesos electorales, tener procesos de verificación, de control, en fin. Eso se puede hacer incluso en colaboración con las empresas privadas que proveen estos servicios, con Facebook, con Twitter, y con WhatsApp, en fin, las empresas que proveen ese tipo de servicios pueden también establecer determinada normativa que sin limitar, sin atentar contra las libertades de los usuarios, permita un manejo más ordenado de la información, ¿no? Y eso ha ocurrido en otros países. Los organismos electorales en países como Brasil, Panamá, México, han tenido un papel activo en la campaña para impedir las noticias falsas. Puede también el jurado tener un rol más activo en la fiscalización de las hojas de vida para que estén a tiempo, para que se permita también que actores sociales puedan tener la información y difundirla en caso de que se encuentren candidaturas con problemas, etcétera. Y la OMP tiene en sus manos la supervisión del financiamiento de campañas, que también sería importante contar con información a tiempo suficiente como para detectar dónde podría estar entrando indebidamente dinero para financiar una campaña que nos pueda llevar a tener representantes vinculados con el crimen. Finalmente, y como están las cosas, señor Medina, ¿usted cree que
hoy, ¿habrá voluntad política de parte del Congreso para que finalmente se debata este adelanto de elecciones al 2023? Yo creo que es importante que todo el mundo haga un esfuerzo por salir de esa crisis. Y el esfuerzo que le toca al Congreso es fijar la fecha del proceso electoral lo antes posible. Creo que es un asunto de compromiso con el país y que habrá otros temas que cada quien querrá levantar y por los cuales luchar, pero la salida de esta crisis a partir del proceso electoral debería ser algo que una a todos en una fecha pronta y que entremos a un proceso electoral de salida. En el camino se pueden ver otros temas, por supuesto que sí, pero me parece importante lograr el consenso posible, que es adelantar las elecciones. Muy bien, yo le agradezco, señor Percy Medina, por estar con nosotros, aclarándonos el panorama electoral, cómo sería si es que por fin decidieran adelantar las elecciones al 2023. Vamos a esperar qué es lo que dice el Congreso. Muchas gracias. Siempre un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bien, era entonces Percy Medina, jefe en Perú de la misión de Idea Internacional, que estaba con nosotros hablando sobre los plazos electorales y las reformas que tendrían que realizarse. No reformas significativas, sino las más urgentes, como por ejemplo los plazos para acortar el padrón electoral. También se va a cortar de todas maneras el tiempo para la campaña electoral, pero vamos a esperar qué decide finalmente el Congreso de la República. La suspensión de la Junta de Portavoces continúa.